Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Alejandro Saucedo Salinas, del grupo 390 de la materia Normatividad Aeroespacial. En esta ocasión hablaré sobre mi parte de la exposición NatCap, que abarca de la página número 88 a la página número 95 del documento NatCap. En esta ocasión hablaré sobre dos auditorías de trabajo. La primera es auditoría para patrones de corte y armado de paquetes para procesos manuales y la auditoría para patrones de corte y armado de paquetes para procesos numéricos controlados. Antes de comenzar a explicar las dos auditorías anteriormente mencionadas, hablaré sobre la función de una auditoría. Una auditoría interna vigila el cumplimiento de los controles internos diseñados por la gerencia y agrega valor a la organización dando recomendaciones para corregir las debilidades de control interno y para mejorar la eficacia de los procesos. Lo anterior dicho se menciona ya que el documento NatCap cuenta con una serie de preguntas las cuales las empresas las utilizan como guía para tener un control interno en su organización. Antes de comenzar a hablar de cada auditoría que me toca explicar, se debe de aclarar que ambas auditorías responden a las mismas preguntas cada una. Por lo tanto, se mostrará la misma información en ambos casos, aunque sea para diferentes procesos. Al comienzo de cada auditoría se encuentra un texto que explica de manera general lo que trata o que busca organizar cada auditoría. Para la auditoría para patrones de corte y armado de paquetes en procesos manuales, el texto general dice que debe de asegurarse que los requerimientos del dibujo, diseño y la revisión de las compras coincidan con el material recibido. Copias solicitadas de todos los registros en la lista de revisión incluyen certificados de conformidad, recibos de reportes de pruebas de inspección y registros de almacén. También se debe de asegurar que todos los materiales y la información de rastreo concuerden y que toda la documentación esté completa y que todos los materiales y proveedores son por requerimientos específicos. En el párrafo 14A.2.1 se busca responder a la pregunta ¿es un patrón de corte y kit para preimplementado de película adhesiva y película de resina realizado en el CCA conforme al procedimiento documentado? Lo que menciona el documento NatCap es el preimpregnado y el adhesivo de película deben cortarse en un área de temperatura y humedad controlada que satisfaga los requerimientos del cliente. El área también debe ser un área limpia con un programa de limpieza inspeccionado. Si el preimpregnado o el adhesivo de película están protegidos en ambos lados, el material puede cortarse en una EMA. En el párrafo 14A.2.2 busca responder a la pregunta ¿es un patrón de corte y kit para fábrica seca, tela, trenza, preforma realizado en una EMA o CCA? Además, busca responder si las áreas son segregadas, por ejemplo, salas separadas, mesas de trabajo dedicadas o mesas de trabajo compartidas que son limpiadas antes y después del uso, de otros tipos de procesamiento para prevenir la contaminación cruzada conforme a lo al documentado procedimiento. Menciona el documento NatCap que el corte de fibras secas y los tejidos pueden realizarse en el CCA o en la EMA. A diferencia de preimpregnado y adhesivos de película, el corte de fibras y telas secas debe ser segregado. Además, si las tablas de corte se van a compartir con preimpregnado o adhesivos de película, las mesas deben limpiarse antes de su uso. En el párrafo 14A.2.3 se encuentra la pregunta ¿los kits están hechos del material de un solo proveedor o según lo requiere el cliente? El documento NatCap menciona que se puede tener diferentes proveedores para diferentes tipos de materiales, como las fibras de vidrio y carbono. Dentro de una parte puede ser permitido. Por otro lado, tener diferentes proveedores del mismo tipo de material, como el carbono, está casi siempre prohibido. En el párrafo 14A.2.4 se encuentra la pregunta ¿es la identificación del material y la información de rastreo, por ejemplo, lote, número
de rollo, fecha de vencimiento, tiempo de espera, etc., transferido desde el material de origen, se encuentra en el documento que los equipos deben estar etiquetados de tal manera que su identificación sea rastreable por un sistema de calidad por las siguientes indicaciones como mínimo: especificaciones del cliente, proveedor de la materia prima, designación del producto del proveedor de materia prima, lote y número de rol, fecha de la preparación del kit, vida útil y fecha de caducidad. En el párrafo 14A.2.5 se encuentra la pregunta si los kits se retiran de la CCA o EMA, están empacados y sellados para evitar daños o contaminación. El documento NADCAP menciona que los kits precortados se pueden almacenar en el CCA o en una unidad de almacenamiento en frío. Los kits almacenados en la sala de colocación deben ser almacenados para evitar la contaminación. Esto puede requerir simplemente que el preimpregnado adhesivo tenga un portador, por lo que ningún material está expuesto. Para el párrafo 14A.2.6 se encuentra la interrogante. Para materiales sensibles a temperaturas, ¿está toda la documentación actualizada de la duración o congelamiento de materiales para reflejar el tiempo? El texto nos indica que cada kit necesita su propia tarjeta de control nueva para rastrear los tiempos y la vida útil de cada artículo. En el párrafo 14A.2.7 se encuentra la pregunta: para materiales sensibles a la temperatura, ¿se descongela el material antes de retirar su cubierta protectora? El texto NADCAP nos indica: si existen requisitos del cliente, verifique que el proceso sea compatible. Como mínimo, no hay humedad presente en la bolsa sellada. Es una buena práctica que el material sea descongelado según un horario documentado. Por último de esta auditoría, tenemos el párrafo 14A.2.9 que responde a la pregunta: ¿la orientación, detalle de la forma y dimensión es consistente con requerimientos del cliente? El archivo o documento NADCAP nos menciona que la orientación y la forma de la capa se definen en el dibujo de ingeniería. En algunos casos, se puede equipar una capa en varios cursos para facilitar las limitaciones de materiales o la disposición. El armado de equipos se puede lograr con plantillas de corte o máquinas automáticas de corte de capas. Las instrucciones de trabajo deben de definir el material y la orientación. Aquí se muestra un mapa mental con frases célebres o representativas de cada párrafo que se explicó anteriormente, además de las imágenes que se encontraban a un lado de la información que se presentó. Esto para ayudar a los alumnos a entender o retener la información de una manera más fácil y práctica. A continuación, toca hablar sobre la auditoría para patrones de corte y armado de paquetes en procesos numéricos controlados. El texto general de lo que habla sobre lo que trata esta auditoría de trabajo menciona que se debe asegurar que los requerimientos del dibujo y diseño y la revisión de las compras coincidan con el material recibido. Copias solicitadas de todos los registros en la lista de revisión incluyen certificados de conformidad, recibos de reportes, de pruebas, de inspección y registros de almacén. También se debe asegurar que todos los materiales y la información de rastreo concuerden y que toda la documentación esté completa y que todos los materiales y proveedores son por requerimientos específicos. Como se mencionó al comienzo de la auditoría pasada, ambas auditorías tienen las mismas preguntas y se responden de la misma manera. Por lo tanto, a continuación se mostrará la misma información dividida o desglosada en los mismos párrafos como se mencionaron o se mostraron en la auditoría pasada. En el párrafo 14b.2.1 dice: el preimpregnado y el adhesivo de película deben cortarse en un área de temperatura y humedad controlada que satisfaga los requerimientos del cliente. El área también debe ser un área limpia con un programa de limpieza inspeccionado. Si el preimpregnado o el adhesivo de película están protegidos en ambos lados, el material puede cortarse en una EMA. En el párrafo 14b.2.2 menciona
el corte de fibras secas y los tejidos pueden realizarse en el CCA o en la EMA. A diferencia de preimpregnado y adhesivos de película, el corte de fibras y telas secas debe ser segregado. Además, si las tablas de corte se van a compartir con preimpregnado o adhesivos de película, las mesas deben limpiarse antes de su uso. En el párrafo 14b.2.3 se puede tener diferentes proveedores para diferentes tipos de materiales, como las fibras de vidrio y carbono. Dentro de una parte puede ser permitido. Por otro lado, tener diferentes proveedores del mismo tipo de material, como el carbono, está casi siempre prohibido. En el párrafo 14b.2.4 tenemos: los equipos deben de estar etiquetados de tal manera que su identificación sea rastreable por un sistema de calidad por los siguientes requerimientos como mínimo: especificaciones del cliente, proveedor de la materia prima, designación del producto del proveedor de materia prima, lote y número de rol, fecha de la preparación del kit, vida útil y fecha de caducidad. En el párrafo 14b.2.5 se encuentra que los kits precortados se pueden almacenar en el CCA o en una unidad de almacenamiento en frío. Los kits almacenados en la sala de colocación deben ser almacenados para evitar la contaminación. Esto puede requerir simplemente que el preimpregnado adhesivo tenga un portador, por lo que ningún material está expuesto. En el párrafo 14b.2.6 menciona que cada kit necesita su propia tarjeta de control nueva para rastrear los tiempos y la vida útil de cada artículo. En el párrafo 14b.2.7 menciona: si existen requisitos del cliente, verifique que el proceso sea compatible. Como mínimo, no hay humedad presente en la bolsa sellada. Es una buena práctica que el material sea descongelado según un horario documentado. Por último, de esta auditoría de trabajo, en el párrafo 14b.2.9 menciona: la orientación y la forma de la capa se definen en el dibujo de ingeniería. En algunos casos se pueden equipar una capa de varios cursos para facilitar las limitaciones materiales o la disposición. El armado de equipos se puede lograr con plantillas de corte o máquinas automáticas de corte de capas. Las instrucciones de trabajo deben definir el material y la orientación. Con lo anterior dicho, concluyo mi participación en la presentación. Muchas gracias por su atención.